Nice to see the return of especially Gavi after 335 days. Both managers are excited. I think that for Hansi Flick, it's quite an important return with all these players coming back on a crucial week, and obviously for Xavi Garcia Pimienta to be back in the club, playing against the club where he played for so many years as a player and as a manager, and hoping for a win for Sevilla here in Barca's home after 22 years. So it's going to be quite the night, pitch side. 22 years, you didn't miss here. Sevilla have not won away in La Liga against Barcelona since 2002. So Gavi back tonight, and among the substitutes, so too Fermin and Olmo. And Wojciech Szczesny is also on the bench tonight for Barcelona. And I think there's something that we need to talk to him is about the situation of Ansu Fati. I'm not saying his situation physically, because we don't really know if he is fully fit or not, but the truth is that, as we can see, the three players, they're returning, Dani Olmo, Gavi and Fermin, and the injured players with Eric Garcia on the left, because he was going to start the game on the bench. So mentally the situation is completely different now, and all of a sudden you've been told no, you have to start in 5 minutes from the beginning. So to get yourself in the right frame of mind is not easy, and now I think what Fati has to do is, in the first balls that he touched, play very, very simple, not to lose the ball. It's not the case, but it was a bad pass from Inigo, and do it simple and get confidence back, and this is well, what he should do the first 5 or 10 balls that he touches. Has played twice this season, Ansu Fati, one Champions League appearance, came off the bench in Vitoria, looked lively, nearly scored against Alaves. That was Barcelona's most recent match, a 3-0 win away from home when Lewandowski scored all 3 goals in the first half. And this is Piqué playing it through, and out comes Iñaki Peña, and his pass is a first-time one over the top, and it runs to Ansu Fati, inside to Pedri, and on to Lamine, who flicks it for Jules Koundé. Jules Koundé tonight makes his 100th appearance for Barcelona. As Lamine goes for goal from distance. Lamine did play in Spain's narrow win against Denmark, but he finished that match with a slight knock. He spoke with Luis de la Fuente, and it was decided he would go home, and so he didn't appear against Serbia. Lots of talk in the Spanish media about his absence. Well, in fact, he left the stadium limping, so he was in pain, but fortunately it was only a knock, and he could recover himself. And well, if there's something that we have to talk, because it happened already in the first 5 minutes of the game, Carmona already received a ball in the build-up. I'm saying that because the wingers, remember that the wingers of Barcelona, they're going to press the centre-backs. Let's see Fati. Ansu, unselfish, looking for Lewandowski. And the challenge initially from Cubarsí was good. Pedri gives it to Lamine. And Pedrosa's challenge was effective. He has it back now from Ejuke. And Chapi, now that you mentioned Carmona, also he's now in the top 5 fastest players in La Liga with a speed of 35.31 kilometers per hour. And him and Nilan are the only 2 players who have started in the 11 for Garcia Pimienta in all 9 previous match days. So definitely a key player for Sevilla this season so far. Flick from Lewandowski, read by Marcao, who sends it now. A long diagonal ball, which is read by Iñaki. Iñaki Peña, according to Hansi Flick, will not only play tonight, but will also play on Wednesday against Bayern. Flick was very clear that Iñaki is training well, playing well. And
he sees no reason to make a change in the goalkeeping position at this stage anyway. Barcelona, of course, have signed Wojciech Szczesny mid-season because of the severe injury to Ter Stegen. This is Balde, away by Bade. So we've seen already in 6 minutes the two ways that Sevilla gonna attack Barcelona. One, of course, it was attempt of counter-attack to Luque Bacchio, and it can perfectly be with Juque. So the transitions after recovering are gonna be very dangerous for Barcelona. The other one, let's see, we have time to explain. Barcelona, when they lose the ball, when they don't have the ball, the wingers, so Fati and Lamine Yamal, are gonna be pressing to the centre backs, and then the two players that play in the middle, which is Lewandowski and Rafinha, are going to be dropping with the holding midfielders. But that means that the full-backs or Sevilla are going to be completely alone. And this is what Carmona has done. So receive the first ball, and this is where Barcelona have to be very careful. Well, Barcelona have retained possession thanks to a very clever flick from Lewandowski. Line by Koundé, and asking a little too much there of Rafinha. So Koundé, match number 100 for Barcelona tonight. 4 goals, 11 assists. He's helped the team win 69 of his first 99 matches at the club. And probably no coincidence that he's making his 100th appearance against his ex-club, which he played for from 2019 to 2022. And he played as a centre-back, so never, not considered a centre-back anymore. In Barcelona, nor in the national team when he plays, so he's definitely has become a right back, doing pretty good. He will be, in case of necessity, of course, he can play centre back, but at the moment he's the first choice right back. And here he is, almost winning it outside the box, but Pedrosa won the challenge, gave it to Peque, who moves it swiftly on for Luque Bacchio. Sevilla on the counter. This is Luque Bacchio. He's a player in form. He's Sevilla's top goal scorer with 3. And he had the hunger there to go for goal himself. Just look at the space he had. Driving at Inigo, cutting inside, but couldn't test the goalkeeper. Well, as we said, this is one of the two things that Sevilla are going to use. The counter-attack. Luque Bacchio, even in a positional attack, is very, very dangerous because he's a fantastic left-footed player with quality, fantastic shot, and well, in a counter-attack with the spaces, is even more dangerous. So at the moment, Barcelona suffering when Sevilla have recovered the ball and started the counter-attack. But the main thing is when they're recovering the first 2 or 3 touches. And to do that is very important, as we said, Peque in that position to read the two wingers. Peque, 19 goals in all competitions last season with Racing Santander, and a really good start to life at Sevilla. Number 14, playing just behind Isaac Romero, a player Garcia Pimienta knows very well. Yep. They worked together at Barça. Here is Inigo, wide for Balde, taking on Luque Bacchio, drilling in the cross, away by Marcao, back inside from Luque Bacchio. Inigo won his header, Ansu Fati gives it to Lewandowski. And Carmona with a strong shoulder challenge. But Barcelona have it back. Scooped for Lamine, up against Pedrosa. And here is Ansu, slightly loose.
And space here for Carmona, coming forward from full-back, wide for Luque Bacchio, two in the centre. And that is intended for Peque, who is showing his appreciation for the idea. And now we have seen the two things together, which is Sevilla counter-attacking with a fullback. So the two things that we said, if Barcelona presses, the weak link for Barcelona in defense is the position of the Sevilla fullbacks, and now we have seen how Carmona got the ball and launched the counter-attack. So well, at the moment things are working pretty good for Sevilla. The plan is working. They didn't score, they didn't create a clear chance, but they're doing what is planned. Sevilla with a pretty symmetrical looking record this season. Played 9, they've got 3 wins, 3 draws, 3 defeats. And all 3 of those wins have come in the last 5 matches. Strong challenge from Pedrosa. Sevilla have beaten Getafe, Real Valladolid and Betis at home this season. They're yet to win away. 3 draws on the road, 1 defeat. They lost at Alaves. So they haven't won away from home since mid-April. Sevilla, they're having to defend now. This is Balde's cross, cleared by Carmona. And away by Bade, read by Inigo Martinez, cushions his header wide for Pedri. He couldn't keep it in, he disagrees. And unfortunately, we see a lot of times how the linesman just give a ball out when the ball doesn't completely cross the line. So I don't think that's the case. I think the ball was on. But well, at the moment, Barcelona attacking more to the left side with Alex Balde, having all the flank for him, and Sevilla doing what they've planned to do. Foul by Balde. And it is a painful one for Isaac Romero. It's Isaac Romero on the floor, on the ground. Well, there's a late challenge. Well, at least it should be booked. And then we will see, because we've seen tackles like that being checked by the VAR, but at least it should be a yellow, in my opinion. Well, that's a very dangerous tackle. Well, the referee, De Burgos Bengochea, like many of the players, is just back from international duty himself. He oversaw Italy 4, Israel 1, 6 nights ago in Udine. And Balde's got away with that one. Along from Nyland, who conceded 5 goals in his last appearance. A 5-1 loss for Norway away against Austria. Here is Peque. Speaking about Nyland, he was also mentioning nothing happened. He was also mentioning how the last time that they were here in Montjuic, they played a great match and they lost for an own goal by Sergio Ramos, just as a reminder, even though it's been 22 years since Sevilla hasn't won in Barcelona altogether, including Camp Nou and Montjuic. Well, that's right, it was week 8 last season when these teams met here. 1-0 Barca won. That rather unlucky own goal by Ramos after Lamine Yamal's cross, and then these teams met in Andalusia in the final round of fixtures, week 38, which was the last game for Quique Sanchez Flores at Sevilla, the last game for Xavi Hernandez at Barcelona, and it was Lewandowski and Fermin who scored the goals in a 2-1 win for Barcelona. And then Nisri for Rafinha's Sevilla. cross.
And it was Ansu Fati's first sight at goal tonight. Well, we can see how Lamine Yamal is very well defended with 2 or 3 players. That releases a little bit Rafinha, and of course Ansu Fati leaving his left flank, coming inside and trying to finish. Well, at the moment, pretty good. Ansu Fati participating, a lot of mobility. That's good news for Barcelona. But again, Sevilla really trying to be on top of Lamine Yamal every time they receive the ball. Interception from Luque Bacchio. Heavy touch from Agumé allowed Casado to regain possession. And now Inigo. Good ball for Koundé. Lamine. Rafinha. Casado's challenge, it comes to Pedri. And once again, Marcao clears for Sevilla. Cubarsí getting back to the ball ahead of Ishak. And Iñaki Peña is all the time in a very advanced position. Now it's important, that's a good press. And Sevilla have to keep the ball now. Barcelona with 69% possession so looking far. Quite excited there, guiding his team. And here is Isaac Romero through the centre, who's harrying, and he's won it back, and he's looking for Peque. It runs out to Dode Luque Bacchio, and Casado makes the block, and it is off for a Sevilla corner. Well, I was going to say, when Sevilla recover the ball, that the most important part of the game for Sevilla is try to do well when they recover. Try not to lose it. And I think they've done very good. They could pass the ball to Ejuke, and then Ejuke started with his 1v1 and finding the strikers. But it's very, very important that Sevilla are able to not to lose the ball straight away after recover it. First corner of the night taken by Ejuke, away by Cubarsí. Clever from Luque Bacchio, away from Pedri, and giving it to Ejuke, who takes on Rafinha, and in slides Casado. He makes the challenge, he concedes the corner again. Well, the referee was looking at the linesman who is on the other side. Yep. And he was on top of the action. I think it was corner anyway. He decided well. Well, the first delivery looked a really good one from Ejuke. This time he goes short to Peque. Peque wins another corner. 20 minutes played. Physical battle in the centre as Ejuke delivers to the back post, and it runs beyond Loic Bade, off for a goal kick. Well, all the players of Sevilla attacked the middle of the goal. Nobody went to the far post, and the corner kick taken by Ejuke won. Too strong, so no time for any of the players to get there. No possibilities for the finish. And Barcelona really attacking. The objective was is more to find Lamine Yamal on the right, and from there we'll see what happens with the fantasy of Lamine.
But apart from that, there are no ball throughs, there is no runs at the back of the defense of Sevilla, despite they defend very high and there is a space to run, but at the moment it all goes through Lamine Yamal. Pedri to Lamine Yamal. Set back to Rafinha. Penalty. Foul by Piqué. Penalty for Barcelona. And the referee was right on top. There was no way he could miss that. Well, I think Piqué just committed a mistake. He was trying to press, to go quickly to Rafinha, and that right hand, I'm not sure if that's enough. Well, to me that's not enough. I don't know if it's going to be checked. There is a contact, of course, but not enough to Rafinha to do that. So let's see what the VAR says. Well, if the only contact is with that arm, I'm inclined to agree with you, Chappie. I was trying to look to see if there was any touch on the legs, but the referee has given the penalty, and Robert Lewandowski places the ball down. Top goal scorer in La Liga so far this season. He has 10 and all goals. 5 top European competitions. Midway through the first half, a chance for Barcelona to take the lead. It is their number 9, Robert Lewandowski, who has scored. Sends the goalkeeper the wrong way, puts Barcelona in front. What a run of form he is on. That is his 11th goal in La Liga this season. He now has 9 goals in his last 6 appearances for Barcelona. And he took that very well indeed. Rafinha won the penalty, Lewandowski has converted it. Well, very cleverly, just waiting for the movement of Nilan. This small step, small jump is just to give an extra moment, just half a second more to see what Nilan is doing, and then you have to be, of course, cold-blooded to put it on the other side, and yeah, very well taken. Again, I think it's a very harsh penalty on Sevilla. I think the contact to me is not enough to give a penalty, but it is really a mistake of Piqué. But let's see how the game evolves now. Defense line very high, team. Lewandowski trying to stretch it. Pedri over the top. Lewandowski has brought it down, was looking for Rafinha. Casado, and now away by Gudeli. Well, I think it's fair to say that after 25 minutes is the first time that Barcelona put a ball at the back of the defense of Sevilla. The space has always been there, but well, good reading from Robert Lewandowski, and well defended also for Sevilla. This match is all about the possession, as Garcia Pimienta mentioned in the press conference. They have the ball, but are facing a team that has the ball the most in all of La Liga. So you can definitely see that going on here on the pitch right now. Lewandowski, 13 goals for Barcelona in all competitions this season now.
working with Hansi Flick again. They worked so well together at FC Bayern. And a really well taken penalty which gives Barcelona the lead. Now we have seen how Nilan tried to reach Carmona as well as we said earlier, but Alex Valdez, the one who has to go on him, he was very close to him. That's why the pressing was so good for Barca. And here is Ansu Fati. Just about kept the pass from Pedri in, but Sevilla have it now. Agume for Peque, first time finding Carmona, who sends it up the line, read by Inigo. And Chappie, what a start to the season Inigo Martinez has made. There was some talk over the summer that he might leave the club. Hansi Flick certainly had other ideas and has been counting on him. Well, possibly he's been the best player in defense for Barcelona. He's been very, very good, always concentrated. It reminds me of the Inigo of Athletic Club, that he was there for so many seasons. Let's see Barca. Lewandowski into space for Lamine Yamal, who's into the box. And this is Pedri! Wonderful goal from Barcelona that makes it 2-0. And that goal definitely got all the fans here at the Olympic Stadium off their seats, and including all the Barca bench as well. What a goal. Well, this is one of the new aspects of Barcelona. We have seen that they have controlled so many different ways, team of attacking. They can attack positionally, they can play long balls at the back. We have seen Barcelona using a lot of crosses depending on the games, but also the counterattacks, the offensive transitions have improved hugely, and that's one of the examples. Fantastic ball to Lamine once more, and then the ball goes to Pedri, who he feels very, very comfortable in this position as number 10 of the striker. He's not participating as much in the build-up, so he's not dropping too much to receive the ball from centre-backs. The truth is that it's not needed with Inigo and Pau Cubarsí, but he's getting into the box, he's attacking the box and finishing very, very good. So, well, very happy for Pedri, who also had a long-term injury, and well, fully recovered. Well, Pedri started that move and he finished it. He won possession for Barcelona. He broke forward, and once the ball came to him, what an emphatic finish it was. He has 3 goals this season now. Scored away at Rayo, scored away at Girona, has his first home goal of the campaign, and he enjoyed it, and Hansi Flick enjoyed it too. Yeah, definitely. He has to be one of the important players of the team. So it's good to have them all ready and 100% fit, considering, as you said before, Tim, the games are coming. Bayern Munich, Real Madrid is a very tough week for Barcelona, and that's the perfect script for them, isn't it? After 30 minutes, 2-0, considering all the difficulties that they had in the first 25 minutes that Sevilla put them through, and Barcelona survived to that, and in a couple of good moments in attack they scored 2 goals. We're not going to say that the game is over, but, well, it's going to be very tough for Sevilla to turn this around. I was going to say that was probably the most effusive celebration that I've seen on Hansi Flick's behalf so far. Given how experienced Pedri is, it is sometimes quite surprising to remind yourself of his age. He's 21, made his Barcelona debut as a 17-year-old under Ronald Koeman.
21 years of age, and of Barcelona's 11 tonight, 5 are 21 or younger. The youngest player starting for Sevilla tonight, for a comparison, is Piqué, who's 22. So half of Barcelona's outfield is 21 or younger. Diagonal, which is met by Ansu Fati in the centre, and that is a wonderful turn. Can he get away from the second challenge? He couldn't. Carmona's clearance falls for Pedri. You can see Ansu Fati trying to get through Carmona, who defended it well, and it looks good. Possibly he still has to get this 100% in these first 5-10 meters. He was very explosive, he was very sharp and powerful, and of course you win that by playing and with minutes, but looking good at the moment. Since the last time that I saw him, I think it's been a big improvement on him, and well, at the moment just looking great. But we see the handball of Alex Valde. Guided back to the goalkeeper by Koundé. Koundé, who incidentally in his most recent match was playing against Dode Lukebakio. France against Belgium. Koundé played in both of France's victories, one against Israel, one against Belgium. And he was not first choice in the first 11 in the last game of Barcelona in Laliga in Vitoria against Alaves. It was Héctor Fort. Here goes Lukebakio into the box, and then Casado forward. He was caught. The referee may try and play an advantage, but can't, and so Barcelona do have the free kick. Caught by Isaac Romero, who's yet to score this season. Broke onto the scene last season, 17 goals, 11 for Sevilla Atletico, and then 6 for the first team. But even more responsibility this campaign for Isaac Romero, given the players that have left the club. Yeah, Nacho is not really working, so he's full confidence on Isaac. They solve the problems of the wings. I think the two wingers are very good this season. But still, Nacho is not at his top. Good ball. What a ball that is, left by Rafinha, and that is a slight hesitation from Carmona, but to good effect. So now Loic Bade brings it forward. I don't know what Rafinha tried to do. I think he didn't let the ball go because he was nobody behind. Kubarsi. Well defended. Very well defended indeed. And Barcelona have turned defence into attack. Lamine to Rafinha, and back inside to Lamine Yamal, and forward for Robert Lewandowski, and wide. Well, if Lewandowski had scored there, it would have been a special goal. Possibly offside, and great job of Pau Kubarsi in defence. The counter-attack was led perfectly by Lamine Yamal. The decision is good. E atenção que a jogada começa naquela abordagem de Kubarsi. Kubarsi encostado praticamente à bandeirola de canto. Sim. Que quis tanto evitar o pontapé de canto que acaba ali por conseguir libertar a bola jogável para a equipa do Barça, e depois o resto foi uma máquina a desdobrar-se rumo à baliza contrária.
Está a jogar muito bem este Barcelona. Últimos 10 minutos da primeira parte. Só para completar a ideia de Casadó, diz na imprensa espanhola que é apelidado internamente no Barcelona, no balneário, como uma espécie de Kimmich espanhol, pelas semelhanças até físicas com o Kimmich e por estar a ter o papel fundamental no meio campo, à semelhança de com as devidas diferenças, claro, mas à semelhança do que Kimmich fazia no Bayern de Hansi Flick. Está a ser apelidado pelos colegas de Kimmich espanhol. Tudo na brincadeira, claro, dentro do balneário do Barcelona. Mas só Pedri tem mais minutos até ao momento na temporada do que Marc Casadó. Lamine Yamal para Ansu Fati, que falha aqui a conexão com um colega de equipa. Mas repara como este Barcelona pressiona, condiciona muito cedo. É difícil para os adversários, é preciso muita
Conversaciones que no delatan el marcador. El 3-0 con el que ha llegado el Barça al descanso, entre otras cosas porque ha acertado y mucho ante la portería contraria. Lo hizo Pedri. Desde ahí tenía teóricamente un 10% de posibilidades de acertar y vaya que se acertó, colocando la pelota con mimo, con energía y con rosca en el interior de la portería. Los futbolistas del Barça que se acercan a el césped, donde probablemente quieran que sigan las cosas en la misma línea, aunque no sé si en algún momento, Gaizka, Axel, les aparecerá la sensación de que con la semana que tienen por delante, si el marcador se lo permite, dejarán de pisar el acelerador. Yo creo que eso ocurrirá en cuanto haya cambios. No creo que desde los propios jugadores del propio vestuario quieran bajar la intensidad, porque a veces cuando haces eso permites, ¿no?, que el contrario, en este caso el Sevilla, pueda meterse en el partido de alguna manera, con lo cual entiendo que lo que estaban diciendo ahí es al revés: mantener intensidad, seguir igual, bueno, seguir haciendo lo que hemos visto hasta ahora, para evitar que el Sevilla tenga en algún momento esa esperanza de poder meterse en el partido con un gol que, todo se ha dicho, bueno, con un 3-1, bueno, pues parece, ¿no?, pueda provocar algo. De momento lo que provoca el Sevilla de García Pimienta es el movimiento, porque Suso está ahí preparado para saltar al terreno de juego, Ricardo. Sí, está esperando al resto de sus compañeros. Suso va a entrar en esta segunda parte. Ha estado también calentando Sambi Lokonga. Hay que recordar que entró en esos minutos finales por la lesión de Yuki. Se va a efectuar ese segundo cambio en las filas del Sevilla. Vamos a ver a quién sustituye. Vemos a Romero. Acaba de entrar en el terreno de juego Carmona. Peque, no veo a Peque, ¿no? Sí, No, Peque es el que parece que no va a estar. Vamos a ver. Ahí recibe las últimas instrucciones Suso. Viene Badé. Aparece Luque Bacchio. Y Suso que va a entrar recibiendo las últimas instrucciones de García Pimienta en el terreno de juego. Sí, uno de los dos, o él o Luque Bacchio, tendrán que jugar en el lado en el que menos cómodos se sienten, ¿no? Porque los dos son zurdos y a los dos les gusta jugar en la derecha. Bueno, Suso más por dentro, ¿no?, que Luque Bacchio. Se ha confirmado, es Peque el que va a salir del terreno de juego. El que ha salido del terreno de juego, entra Suso en el mismo. Peque, que fue el autor de ese penalti. Va Suso a la izquierda, Sí, va Suso a la izquierda y Luque Bacchio, por tanto, parece que va a arrancar desde el lado derecho. Con Sambi Lokonga y con Agumé, con Gudel por dentro. Pelota que juega el Barça. Se inicia la segunda mitad. No hay movimiento de momento en el equipo de Hansi Flick. Con el balón Íñigo Martínez. Ha tocado Íñigo para Cubarsí. Abre la pelota sobre Jules Koundé. Cierra por aquel costado Suso. Atrás para Casado. Casado con Cubarsí. Cubarsí para Íñigo. Se abre Valde. Recibe. Presionado por Luque Bacchio. Intenta bascular armado, como lo ha hecho en el inicio de partido el Sevilla de García Pimienta, hasta que han llegado los goles. Y se ha desarbolado con la pelota Lewandowski, que recibió falta. Señaló Ricardo de Burgos Bengoechea. Y sale la legión de jugadores del Barcelona para empezar el calentamiento. Ataca el Barça por el lado de Valde. Valde que se gana la posición buscando el centro. Y es Badé el que ha evitado el remate de un Rafinha, que se iba lamentando porque ya sabía que, de haber fallado Badé, se habría presentado una ocasión que ni pintada para abrir su cuenta realizadora. Bueno, Badé marcó bien, siempre anticipado, siempre evitando que el balón le pudiera llegar entre el defensa y el propio Badé. Pedri colocando la pelota con mimo en el cuarto de círculo para poner de nuevo el balón en movimiento. Lo hace sobre Alejandro Valde. Devuelve la pelota para el canario. Tiene tiempo para el centro. La pone en el primer palo. Rechaza la defensa. Le cae a la Viña mal. La busca de exterior. ¡Qué paradón de Nilan! ¡Qué remate del chaval! Que cada vez se le ocurre una diablura más importante que la anterior. ¡Qué giro de pie! ¡Buah! Pero además iba la mismísima escuadra y de parado. De parado. Es a donde iba, de parado, sin carrera. De ahí que, bueno, no le da la fuerza, bueno, la fuerza la que puede, desde parado. Pero la parada de Nilan, espectacular. A mano cambiada, extraordinario Nilan. Lanzamiento de esquina cerrado, buscando el gol olímpico. Nilan que reacciona
El balón que vuelve a poder del Fútbol Club Barcelona. Ya sabemos que a Lamine Yamal se le funcionan las piernas a las mil maravillas. Y a velocidad diferente que el resto. Exacto, pero es que empieza a dejar cada vez más claro que la cabeza también. El balón, atención, es para Luque Bacchio. Va al suelo Íñigo Martínez. Dice que tocó la pelota, el colegiado así lo opina. Marca Sadó buscando movimiento. Mientras tanto le da tiempo, temporiza a sus compañeros. Robert Lewandowski de cara para que la juegue. Pedri, se le escapó la pelota, se la robó el Sevilla. Sac Romero, toca a Jules Koundé, evita la llegada por su espalda de Pedrosa. Se lleva el balón otra vez con el exterior, buscando a Rafinha. Se va a presentar en el mano a mano. Ahí va el cuarto. Fuera de juego. El pase de Lamine Yamal había vuelto a ser en el exterior. Lo hemos visto ya en algún sitio, ¿no? Sí, parece, sí. Sí, parece que intenta aguantarse Rafinha, pero al final se mete ligeramente en fuera de juego. Mira que ha costado años tener, evidentemente Luka Modric ha utilizado esa superficie del pie para hacer verdaderas diabluras, pero ha costado que se extendiera, ¿no? Y últimamente entre Lamine Yamal y también claramente Vinicius estamos viendo muchísimos pases buscando la espalda de la defensa con el exterior. Bueno, cuando juegas, ¿no?, a pie cambiado, es un recurso más de aquellos que solo que usan una pierna, un pie con la calidad suficiente como para usar el interior del exterior. Le da mucha ventaja porque va alejándose del guardameta y acercándose al rematador. Bueno, pues ha sido Milan el que ha evitado un gol de bandera por parte de Lamine Yamal. Ya está jugando Jules Koundé, buscando nuevamente la espalda. Rafinha encarando ahí a Pedrosa, que ya le tiene delante. Ha tocado para echarla fuera el defensor y el saque de banda. Juega el Fútbol Club Barcelona. Recibe la pelota atrás Pau Cubarsí para Íñigo Martínez. Apertura hacia Alejandro Balde. Encara sobre Luque Bacchio, que hace ayudas defensivas cuando tiene el balón el Barcelona. Pedri delante de Sambi. Juega el balón por dentro. Marca Sadó. Rafinha, la banda, Lamine Yamal, ya ha cambiado la pelota de pierna, se lleva el balón hacia la línea de fondo, la saca atrás, Rafinha prepara el disparo, ¡fuera! Se le escapa el golpeo a Rafinha, saque de portería para el Sevilla. Pues el Barça no ha frenado en este inicio de segunda parte. En 5 minutos ha generado ya 3 clarísimas. Bueno, el Sevilla sí que ha bajado, porque es verdad que hay intentar cerrar espacios en que el Barça no reciba por dentro. Rafinha ha recibido un balón ahí, ha dado tiempo de pararla, de girarse y de dar el pase a Lamine Yamal, ¿no? Ahí. Muy difícil que el castigo, que ha sido muy severo en la primera mitad, no te pase factura, ¿no? Por mucho que el entrenador haya intentado reactivar al equipo en el descanso. Ahí está Suso, mete la pierna, marca Sador, recupera rápidamente el Barcelona, otra vez al ataque Lamine Yamal, viene por dentro Rafinha, va al recorte ante Marcao, lo intenta una vez más, se va para el disparo, Marcao que aguanta con dificultades, pero consigue su objetivo. Marcao, saque de esquina. Y se levanta lo suficientemente rápido para desequilibrar a Lamine en ese golpe. Vamos aquí el fuera de juego. Ligero por parte de Rafinha, pero suficiente para que la jugada fuera anulada legalmente. Va a sacar de esquina nuevamente el Barcelona. Pedri. Esta vez parece que va a buscar directamente al área. Balón que vuela, segundo palo, se eleva a Nilan, le cae la pelota a Rafinha en la frontal. Rafinha que hace ese gesto técnico para irse de Suso y entrega el balón hacia la banda. Robert Lewandowski, que se animaba casi a armar otra vez el centro con el exterior, termina haciéndolo por dentro ahora de segunda. Cae la pelota, la intenta jugar Robert Lewandowski en la frontal. La altura era difícil para el control, se la llevó con la espuela Lamine Yamal. Vaya entrada. Le derribó ahí Carmona. Le llama la atención el colegiado. Carmona, que se va a disculpar ahí. Levanta a Lamine Yamal. Balón para el Barça. Va a poner el balón rápidamente en movimiento el Barça. Sí, lo parecía indicar Pedri, pero va a esperar a que llegue por ahí también Rafinha. Rechazo no.
Ahí va el envío de Rafinha, punto de penalti. Badé infranqueable por arriba. Toca la pelota a Casado, lo intenta de segundas, le derriban. Atención que se lleva la posibilidad del contragolpe el Sevilla. Y esta vez es Íñigo Martínez el que ha evitado la salida de Agumé. Recupera el conjunto de García Pimienta. Lleva la pelota Gudel, va a buscar la espalda en el costado de Alejandro Valde. Fíjense a Rafinha también ayudando. A punto de recuperar, se hace con ella Luque Bacchio y termina interrumpiendo la jugada Rafinha y ganándose Ricardo la ovación de la grada por el sacrificio del público y de sus compañeros. También Alejandro Valde ovacionando y dando las gracias a su capitán por esa ayuda. Toca la pelota hacia atrás Carmona. Carmona con Badé, ya tenía delante a Ansu Fati y esa presión de Ansu y de Robert Lewandowski hace que falle en la salida Gudel y regale la posesión al Fútbol Club Barcelona. Cuando te enfrentas a una presión tan colectiva, tan agresiva como la que hace el Fútbol Club Barcelona, hay que estar muy rápido y sobre todo muy fino en la distribución, y al Sevilla le está faltando para hacer circular el balón con rapidez. Ahí la mueve rápido Isaac Romero, va a llegar a la banda Luque Bacchio. Luque Bacchio que encara sobre Íñigo, que sale al costado de Alejandro Valde. Ya ha llegado a posiciones defensivas, tocando por dentro, el balón para Sambi. Abre Sambi, la pelota hacia Suso, viene como una bala por el costado Pedrosa. Juega ahí hacia atrás nuevamente. Gudel que abre la pelota hacia la banda, no hay fuera de juego, prepara el envío. Jules Koundé que cierra, llega Suso, línea de fondo, la pone atrás, la tiene Isaac Romero y la pelota termina en córner para el Sevilla. Buena jugada ahora de ataque del equipo de García Pimienta, y al menos la concluyó con un remate hacia la portería. Sí, y Cubarsí parece que es, ¿no? Íñigo, ¿no? Entre Íñigo y Cubarsí. Se tira Íñigo, también está Cubarsí, no sé cuál de los dos es el que toca. Uno de los dos toca ese. Se lleva la pelota el Sevilla para jugarla desde la esquina. Atención al lanzamiento, balón al segundo palo, buscando la cabeza de Badé. El remate no llega a puerta, la saca Rafinha, le cae a Badé. Badé la juega hacia la banda, Luque Bacchio en posiciones de remate. Se la coloca en su pierna izquierda, la termina tocando con la derecha. Ahí arranca nuevamente Luque Bacchio. Vuelve el balón a el extremo, deja la pelota perfecta. Atención a Agumé, Agumé buscando el pase de la muerte, queda en el punto de penalti. No hay nadie del Sevilla que pueda rematar, se la lleva Rafinha. No consiguió Suso parar a Rafinha. Jules Koundé de cara nuevamente para Rafinha, el capitán del Barça que inicia el juego, la toca para Casado, este para Pedri, aplaude el público la salida escalonada del Barça, el balón que le llega a Ansu Fati, va a encarar a Ansu Fati, se mete dentro, ahí va Valde, ha tocado la pelota hacia atrás Robert Lewandowski, ha parado ya el contragolpe el equipo de Hansi Flick. Espera el balón en la banda izquierda Valde, pero Pedri decide construir la jugada desde atrás. El canario tocando para Íñigo Martínez. Primeros 10 de la segunda mitad, 3-0 en el marcador y oportunidades para el Barça. Busca por dentro Ansu, la descarga de pecho para Robert Lewandowski. Sacó la defensa como pudo, pero el balón es de Cubarsí. Nuevamente la miña mal para jugar sobre Casado. Este para Pedri. Se lleva la pelota nuevamente el canario. Da la vuelta ahí contra Agumé. Cambio Conda intentando parar a Marc Casado. Este tocó para Cubarsí. El último hombre es Íñigo Martínez. No le da tiempo a llegar a la presión al Sevilla porque juega atrás sobre Iñaki Peña. El Barça que aprovecha irse a su portero para ensanchar el campo. El Sevilla que intenta apretar al Barça y se va prácticamente hasta la divisoria. Con la línea defensiva marcada por Valde y por Badé y por Marcao. El Barça también, ¿no?, intentando que el Sevilla salga un poco de esa zona y genere espacios para poder correr o para poder pasar con más tranquilidad. La verdad que bueno, un impacto de no agresión, ¿no? El Sevilla está ahí. Intento de descarga por parte de Robert Lewandowski después del pase de la miña mal, queda suelta, va a llegar. Se lo ha llevado por delante ahí, pero deja seguir el colegiado. No, daba la sensación por el gesto, pero no, falta a Íñigo Martínez por parte de Agumé. Sí, no ha pitado, no ha pitado. No, Lo que que está Íñigo Martínez tendido, está diciendo que sigan jugando, sí. Hombre, es verdad que la pelota termina por el Barcelona, pero también es verdad que la falta pareció bastante nítida. Se recupera Íñigo. Sí, ha dado ventaja, pero el Barça no quería ventaja. No quería iniciar.
Ahí se lleva la pelota Cubarsí. Abre Cubarsí el balón para Koundé. Koundé buscando por dentro. Rafinha que encuentra la espalda. Atención que llega a la espalda de Pedrosa para intentar llegar a la zona de centro. Otra vez Koundé. La deja para Rafinha. Frontal del área. Rafinha zona de remate. Cerrando bien el Sevilla. Aparece Balde. Ha cortado el balón Carmona. Saca para Luque Bacchio. Corre Carmona. Cierra por ahí Ansu Fati. Toca atrás Sambi. Ade con Sambi. Sigue esa presión agresiva de los hombres de Hansi Flick. Tiene que salir conduciendo Badé. Badé que va a buscar un pase arriba hacia Isa Romero. Anticipó Cubarsí. Le cae la pelota nuevamente a Badé. La sacó esta vez bien Gudeli. Ha encontrado para reiniciar a Pedrosa. Se escora Suso. El balón es bueno. Atención a Isa Romero que se va a presentar en el mano a mano. Recorta. Y dice el colegiado que sí. No, que penalti. El gesto primero me dio la sensación. Fuera de juego, fuera de juego. Estaba anulada. Pues la jugada estaba anulada por fuera de juego de Isa Romero. No le sale una al Sevilla. Me dio la impresión por el lenguaje corporal de Ricardo de Burgos Bengoechea, que dejaba seguir, pero él tenía claro que iba a pitar penalti. En cualquier caso la jugada estaba anulada. Lo vamos a ver. Y sí, es fuera de juego. Sí, igual, yo creo la rodilla derecha. No por mucho, pero parece que está adelantado. Luego lo hace bien, el amago ahí. Sí, yo creo que fíjate que con el brazo al final, sí. Con lo que Cubarsí termina derribando Isaac Romero. Por la jugada que se le va al limpo al Sevilla por el fuera de juego inicial de Isaac Romero. Ahora Suso ha hecho lo que le ha faltado al Sevilla durante buena parte de la primera mitad. Buscar un balón a la espalda que el equipo de García Pimienta no ha sabido encontrar ante la presión del Fútbol Club Barcelona. Que tiene una calidad diferente Suso al resto de jugadores del Sevilla de esa zona del campo, ¿no? Tiene visión, tiene último pase, es fino con el balón. Bueno, vamos a ver si encuentra un sitio en este 11, ¿no? Al final los dos jugadores de fuera, y él suele jugar por fuera, tienen mucho desborde, probablemente más desborde que él, pero él tiene más finura para meter ese balón que deje solo a un compañero. Vemos la charla animada, Ricardo, de Dani Olmo y de Gavi. Da la sensación de que mucho tienen que cambiar las cosas para que Gavi encuentre hoy. Bueno, estará contento solamente con el hecho de estar en la convocatoria, ¿no? Sí, eso había dicho Flick, ¿no? Para que fuera tomando contacto precisamente solamente con eso. Ni él, ni Dani Olmo, ni tampoco Fermín, los tres que reaparecían, están realizando ejercicios de calentamiento, porque está Pau Víctor, está Frenkie de Jong, está Martín, está Pablo Torre. Bueno, de momento tienen que esperar su turno, incluso para calentar. Va a sacar de banda el Barcelona. Estamos a punto de llegar a la hora de partido con el encuentro orientado para el Barcelona. Ahí va Robert Lewandowski buscando la carrera de Rafinha. La va a encontrar de cara. Va al suelo y consigue salvar los muebles ahí. Con esa entrada, Bade, que está haciendo el dedo en el dique del Sevilla. La pide Gudel. Vamos a ver la acción repetida mientras intenta sacarla al Sevilla. Efectivamente llega suficientemente antes Bade para sacar la pelota en el ataque de Rafinha. Pedri, da la vuelta a Pedri, encuentra espacio para jugar sobre Alejandro Balde. Alejandro Balde que encara sobre el pico del área, se va hacia su perfil derecho. El disparo queda en el rebote para Lewandowski. También lo intenta el polaco, queda suelta, la saca Pedrosa. Al salto Romero, que se está llevando materialmente por delante a Cubarsí, pero venía Íñigo Martínez para sacar. Hay falta de Isaac Romero y balón para el Barcelona por falta a Marc Casado. Vemos ahí la oportunidad intentando evitar la posición adelantada, y por un poquito más de un cuerpo o por un poquito menos de un cuerpo se metió en posición incorrecta el jugador del Sevilla, Isaac Romero. Juega Íñigo. Atrás el balón para Casado. Presiona Isaac Romero. Va a tener que apoyarse en el guardameta. Iñaki Peña que recibe. La devuelve a la banda. Íñigo Martínez. Deja para Ansu Fati que viene. Toca para Balde. Presiona bien el Sevilla. Consigue robar. Cae la pelota para Carmona. Tocó Casado momentáneamente. Vuelve Carmona. La tiene para jugarlo sobre Agumé. Ha jugado sobre Sambi. Este para Luque Bacchio. Encara a Luque Bacchio. Dos hombres cerrando. Se quita de en medio Agumé. Toca Carmona. Ahí está Suso. Va a buscar la pared. Consigue salvarla a Suso delante de Rafinha. La toca Gudel. Nuevamente Suso.
Suso que empieza a entrar en el cruce de caminos para mostrar ahí su calidad. Ahí está con la pelota nuevamente Luque Bacchio encarando, va a buscar atrás Suso, la coloca pierna izquierda, recorta uno más, va a buscar el disparo. No cogió portería, tocó la pelota en Pedri y es saque de esquina. Está empezando a asumir la responsabilidad claramente Suso para gestionar ahí desde el costado izquierdo y desde la media punta. Sí, está más en ataque. Eso es, está más en contacto con el balón, ¿no? Para mí Suso lo veo más ahí en esa zona, en el medio entre líneas para el disparo, último pase. Balón al segundo palo, muy larga. Atención al intento de remate por parte del Sevilla. Lo intentaba Aumé, pero no consiguió su objetivo. Ya vemos ahí el disparo de Lamine Yamal, cómo se saca ese golpeo en el exterior buscando la escuadra. A la escuadra iba, pero la extraordinaria intervención de Nilan evitó el cuarto del Barcelona. Saca la pelota al Barça, lo intenta Koundé. Ya saben que la jornada 10ª se concluirá mañana con ese partido entre Valencia y Unión Deportiva Las Palmas. Ya está jugando. Vaya partido, ¿eh? Sí, menudo partidito. Estamos hablando de, en estos instantes, si no recuerdo mal, el último contra el penúltimo, ¿no? Sí, porque la victoria del Real Valladolid le permitió el viernes adelantar al Valencia en la tabla. Va a jugar desde atrás Casado. Pelota que le llega a Cubarsí. Y ahí está Gavi. Sí, ahora sí, sale Gavi a calentar. Va a entrar Pau Víctor en breve al terreno de juego. Y está en la ovación de Montjuic. Más de 48.000 aficionados ovacionando a Gavi. Gavi que recibe esa inyección de energía después de 335 días, creo. Bueno, es evidente que a Gavi se le espera. Como es evidente también que en este juego de presión y de agresividad que tiene el Fútbol Club Barcelona, Gavi encaja a las mil maravillas, ¿eh? No, si al final el tema es quién se va a quedar fuera, o sea, cuando estén todos. Bueno, pues básicamente más oportunidades de descanso que hasta ahora no está teniendo demasiado, ¿no? Algunos hombres como Rafinha. Atención ahí, la pelota para el Sevilla es buena, se le fue por encima al centro de Suso a Luque Bacchio. Sí, en ese sentido le puede venir bien al Barça el hecho de que vaya recuperando ahora, bueno. Mira, el abrazo de Flick también con Fermín, que es otro de los que va a reaparecer, va a entrar en el terreno de juego. Descanso para Robert Lewandowski, que ya ha marcado sus 2 goles en el día de hoy. Le está dando descanso el técnico alemán al delantero polaco. Va a entrar Pau Víctor y se va a marchar también Rafinha, el capitán, para que entre Fermín. Bueno, digamos que el día que te sacan del campo con 2 en las espaldas, sí, va a decir más eso. Tranquilito, ¿no? Flick lo ha hecho en alguna ocasión anteriormente para darle descanso sobre todo a Lewandowski, que lógicamente, bueno, le duele menos cuando te vas con un par de goles en el bolsillo. Pues el cambio de Robert Lewandowski y de Rafinha, otro que ha hecho otro partidazo descomunal. Pau Víctor y Fermín en el terreno de juego. Va a jugar Pau Víctor de 9, sí, que es la posición que ocupó la temporada pasada en el filial, salvo cuando coincidía con Marc Guiu. Cuando jugaba Marc Guiu sí que jugaba él más por un costado, pero la mayor parte de los partidos los jugó como número 9, con una cifra de goles altísima en Primera Federación. Bueno, pues primera intervención de Pau Víctor, balón que se fue por el costado, sacará de banda el Barcelona. Está Valde, claramente ya el gesto de los futbolistas del Barça ya no es de apurar tanto cuando tiene la oportunidad de bajar el ritmo, por ejemplo las acciones a balón parado. Otra cosa es cuando suena la corneta y acaba de hacerla sonar el Barcelona. Fermín abriendo el balón hacia la banda. Lamine Yamal deja nuevamente la pelota para Fermín, para Pedri. Pedri con Fermín, balón que llega al costado. Lamine Yamal se mete dentro, Jules Koundé. Pedri que ayuda por detrás, Lamine Yamal que la puede perder, termina haciéndolo, la sacó Sambi, intenta ponerla en el piso el Sevilla. Suso con el balón, intentando irse de Jules Koundé, no lo consigue. Recoge la pelota para el Barça, Pedri, recibe Casado. Se aproxima Ansu Fati. Ansu abre hacia Valde.
Alde, tire por detrás a Marc Casado, la referencia en el juego del Barcelona. Apertura hacia Koundé, no llega Suso. Suso me parece me parece que tiene problemas. Tiene un problema, sí. Bueno, pues lo que le faltaba Tiene un gesto ahí de que se le ha ido, no sé si el control a la hora de intentar interceptar. No sé si el autor o... Pues sí, lo ha visto desde la distancia García Pimienta, que avisa a los médicos, a las asistencias para que puedan entrar. Ahora les da permiso el colegiado y ahí está el técnico, bueno, pues intentando saber qué ha pasado con Suso. Sí, no parece que sea... Pues cuando se le va, se tira la pierna. No sé si ahí hay un gesto lo suficientemente explosivo como para que haya... No, es el control. Cuando intenta recuperar el balón, que se le va fuera. Cuando alarga la pierna, le ha debido de dar o debía tener ya molestias y le ha debido de reproducirse esas molestias a Suso. Partido que le puede salir carísimo al Sevilla. Le está saliendo, ¿no? Sí, sí. Entre el resultado, la lesión de Yuque, ahora Suso. Y Suso, que le estaba costando, pues que tenía bien la oportunidad de lucir, pues que ve como no solamente no la termina de redondear, sino que probablemente no pueda estar a un tiempo a disposición de García Pimienta, con lo cual pues a García Pimienta se le complican seriamente las cosas y de momento el cambio está obligado. Sí, bueno, tenía preparado a Nacho y a Sou, estaban preparados los dos para entrar al terreno de juego. Creo que ha cambiado de idea porque Sou sí que va a entrar, se marcha Suso, pero Nacho, que ya digo que estaba preparado, no sé si va a entrar también o acaban de llamar a otro de los jugadores que estaba realizando ejercicios de calentamiento para aprovechar precisamente la ventana para efectuar este doble cambio. Es Idumbo el que va a entrar finalmente. Sí, porque yo creo que al lesionarse Suso, pues Nacho es más punta y va a acabar metiendo a Idumbo, que es un jugador de 3/4 de campo de 19 años, belga también, como Lukebakio. Suso en marcha desesperado, ¿no? Diciendo. Sí, le preguntaba a Xavi, es autor, pero Suso no quiere. Y a Gómez se marcha también. Sí, a Gómez por Sou es más natural. Y entendemos que Idumbo va a jugar en la banda izquierda, que es donde empezó el partido Yuque, ahí va. donde pasó a jugar Suso y ahora tercer jugador distinto que va a ocupar. Que tenga cuidado que vaya con los dedos cruzados, porque madre mía, por esa zona. Es un chico formado en el Ajax, que el Sevilla fichó para el filial. Bueno, pues Idumbo con la oportunidad de tener minutos en el primer equipo y ahí está con la pelota Íñigo Martínez. No es debut, de todos modos. 70 de partido. Jugó 8 minutos contra el Girona, Idumbo. La pelota para Cubarsí. Mete Cubarsí por delante de Idumbo. Revienta el balón a Pedrosa. Saque de banda. Va a sacar el Barça. Lo hace hacia la posición de Íñigo Martínez. Hace circular la pelota el conjunto de Hansi Flick. Balón para Ansu Fati. Se le escapa a Ansu Fati. Pierde el balón. La saca el Sevilla. Intenta el contragolpe. Recupera sin embargo rápidamente ahí Fermín. Fermín que va a buscar el remate desde ahí. Hace un recorte. Toca atrás. Y van a la jugada del Barcelona. Con el balón Pedri. Pedri que abre hacia el costado. Intenta concluir el balón ahí. La jugada Lamine Yamal. Retrasó el balón para Pedri. El centro lateral. Y el remate de cabeza de Ansu Fati entrando solo, termina en las manos de Nilan. Tiene unas ganas locas el público de que marque Ansu y Ansu por supuesto, ¿no? Ansu más que el público todavía. Ansu más, pero la gente está deseando que Ansu marque gol y esta ha sido muy clara. Clarísima, yo creo que le pone demasiadas ganas. Y voy a explicar el remate, ¿verdad? Es que porque hace demasiado gesto. El gesto de darle mucha fuerza cuando... Diciendo que no se me escape, ¿no? Sí. Bueno, pues, en vez de colocación, ¿no? Precisión, exacto. Pues precisamente por ese gesto tan brusco con el cuello, no termina de conectar el frentazo. Atención que se va a quedar solo Lukebakio para buscar a recortar. Lukebakio en el mano a mano. ¡Gol! Fuera de juego. Pues fuera de juego de Lukebakio otra vez. Y por tanto el gol, salvo que el VAR corrija la decisión del asistente,
Ya, no la va a corregir. Está adelantado ligeramente, de vuelta otra vez el Sevilla. Y no está siendo el día del equipo de García Pimienta. Entre las lesiones, el marcador en contra y que las oportunidades que tiene se le están yendo al limbo por una cuestión de adelantarse no demasiado. Antes Isaac Romero, ahora Luque Bacchio. Pues el gol no sube al marcador. Pelota para Íñigo. Juega Íñigo Martínez sobre Valde. Intenta apretar el Sevilla. Valde que quiere arrancar. Mete arriba el balón para Pau Víctor. Pau Víctor que recorta. Se va de Valde. Atención que habilita Ansu Fati. Parece que no hay fuera de juego. Vuelve a cerrar bien la defensa del Sevilla. Pau Víctor dando la vuelta. Jugando para Pedri. Descargando para Marc Casado. Casado. Por delante de So. Toca la pelota atrás en la línea defensiva. Cubarsí e Íñigo. Cambio de Íñigo, aparece Jules Koundé. Se mete dentro Lamine Yamal, recibe, devuelve nuevamente para Jules Koundé. Lamine Yamal, como hombre más retrasado desde el exterior, protege el balón y entrega la pelota a Cubarsí. Cubarsí no se fía y introduce el balón en los dominios de Iñaki Peña. Íñigo Martínez, este para Valde, encara ahí a Luque Bacchio. Valde buscando dentro, mete la pierna So, aparece Ansu y atención que le va a costar la cartulina amarilla esa entrada a Ansu Fati. Ansu Fati dice que le ha ido a la pelota. El colegiado tiene claro que lo ha hecho con fuerza excesiva y le cuesta la cartulina amarilla a Ansu Fati. Quizás esa acción de Ansu Fati, aquí vamos a ver la acción repetida, tenga que ver más con el remate de cabeza que con otra cosa. Aún está dándole vueltas. Pues segunda amarilla del partido. Se va a efectuar otro doble cambio en las filas ahora del Fútbol Club Barcelona. Están preparados Pablo Torre para entrar al terreno de juego y también está preparado Martín. Así que ya tiene esos cambios para esta segunda ventana del Fútbol Club Barcelona. Sí, Gerard Martín, que está jugando bastante. Sí, al final está teniendo oportunidades. Sí, lateral izquierdo. Ahí está con la pelota Luque Bacchio intentándolo por dentro. Ha tocado el balón Pedri y el saque de banda. Y vamos a ver si ahora efectúa los cambios el equipo de Hansi Flick. No, esperará a que el saque de banda sea propio. Y ya tiene la pelota Carmona para jugarla atrás sobre Badé. Badé para Nilan. Nilan que golpea hacia el círculo central. Ventaja para Íñigo. Intenta controlarla. Lo hizo. La jugó para Pedri. Pedri buscando el desmarque. Ahí va Lamine. Y otra que se le va limpo al Barcelona. Con la pierna izquierda cruzando sobre la salida de Nilan. No encontró portería. Cambios en las filas del Barça. Sí, pues precisamente Lamine Yamal es uno de los que va a abandonar el terreno de juego para que entre Pablo Torre en su lugar, ovación del público de Montjuïc, que esa ha sido su última acción, y también se va a marchar del terreno de juego Ansu Fati. Vamos a ver cómo recoloca el equipo, doblando probablemente el lateral, jugando Valde por delante. Aplausos para Lamine Yamal y para Ansu Fati, que ha tenido hoy la oportunidad de estar en el 11 titular. Recuerden, por la lesión de Eric García, que se resintió de un problema en la aductora durante el calentamiento. Pablo Torre ahí por la posición de Lamine. Sí, Pablo Torre a la derecha. Y como decías, Carlos, es Valde el que juega de extremo y Gerard Martín el que juega de lateral izquierdo. Lo intenta el Sevilla por el lado izquierdo. Ahí va Idumbo como una bala, pero la pelota parece que ha traspasado la línea y por tanto saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. Entramos en el último cuarto de hora de partido con la sensación de que el encuentro está bastante resuelto para el Barça, salvo que al Sevilla le dé por acertar y mucho, lo que no ha logrado hasta ahora el equipo de García Pimienta. Juega la pelota al Barça, tocando atrás para Iñaki Peña. Este sobre Pedri. Pedri va a buscar la carrera de Gerard Martín en el costado. Deja de cabeza perfecto para Valde. Valde en su nueva posición de exterior, buscando nuevamente al lateral. Aparece por ahí Pau Víctor. Le llega la pelota a Pablo Torre. Pablo Torre, balón suelto. Pedri da la vuelta, Marc Casado. Devuelve la pelota para Pedri, con el que se han entendido las mil maravillas a lo largo del partido. Cubarsí. Pablo Torre encarando. Por detrás Fermín. Toca Fermín para Cubarsí. Y este hacia Íñigo Martínez.
buscando arriba Fermín el desmarque, no le vio Íñigo. La juega Pedri. Pedri delante de Sambi, balón de interior de Pablo Torre, perfecto para que llegue Jules Koundé. Saque de esquina. Y Pedrosa con calambres. Igual ha pitado fuera de juego o qué pito. Parece que es balón para el Sevilla. Sí, fuera de juego. Fuera de juego, efectivamente, de Jules Koundé. Y el bueno de Pedrosa pensará que ese calambrazo se lo podría haber ahorrado si hubiera levantado la bandera en línea. Pedrosa que se recupera. Ahí estamos viendo la posición de Luque Bacchio en el gol anulado, en la última acción anulada en ataque el equipo de García Pimienta. Badé con la pelota. Buscando dentro. Pedrosa no encontró a nadie. La cortó Jules Koundé. Fermín abre el balón para Gerard Martí. Prepara el envío Gerard Martí. Buscando en la corona del área. El rechace nuevamente para Pedri. Puede haber falta. La señaló el colegiado de So. No lo tiene claro So. El árbitro señaló la falta y el balón es para el Barça. Abre Fermín, balón para Jules Koundé. Entrega la pelota hacia adentro nuevamente el Barcelona. El recorte, pelota que queda suelta, quería llegar ahí. Marca Sadó, lo termina consiguiendo. Cubarsí cruzándose, va a la segunda, gana el duelo. Se la lleva Cubarsí. Cubarsí con Fermín y Fermín para Pedri. Juega Pedri en corto Íñigo Martínez para sacar el balón a la banda para Gerard Martí. Devuelve delante de Luque Bacchio. Pelota nuevamente para Íñigo Martínez. Toca el balón para Casado. Íñigo Martínez, está el Sevilla también como digamos no acelerando sus acciones, intentando simplemente estar colocado para que... Sí, no quiere asumir riesgos y que le caiga un cuarto. Exacto. Para que el daño no sea mayor. Que el partido ya le ha hecho suficiente daño al equipo de García Pimienta, ¿no? Resultado muy claro, sensación de que ha estado muy lejos del nivel del Barça, 2 lesionados. Casi que lo mejor que puedes hacer es intentar evitar que te dañen más. Pues también cuando los goles, jugadores lesionados, en esos momentos por la cabeza es el que me quede como estoy, ¿no? Virgencita, virgencita, como el chiste. Bueno, pues le pegó la pelota a Ricardo Burgos Bengoechea, por tanto balón a tierra para el poseedor, que era el Barcelona. Toca Pedri, abre para Koundé, tiene por delante a Pablo Torre, devuelve el balón hacia la posición de Pedri. Pau Cubarsí. Sobre Íñigo Martínez. Íñigo abriendo la banda para Valde. Valde que va a encarar. Atención a la profundidad de Valde, busca el 1 contra 1. Carmona que aguanta, Valde que llega al área, Valde que aguanta de pie, lo sigue intentando, llegando a la línea de fondo. Al final es Badel que impone su físico. Va a haber cambio a las filas del Sevilla. El último cambio, se marcha Pedrosa después, además de esos calambres, va a entrar en su lugar Gonzalo Montiel. Lateral por lateral. Aunque lateral derecho. Sí, aunque lateral la pierna cambiada, pero yo creo que García Pimienta hace lo que debe pensando lo que me faltaba. Sí, bueno, si estaba tocado ya no, claro, no vas a arriesgar a que tienes ahí un jugador con calambrazos se vuelva a lesionar otro. Y además, si uno piensa en el Malfario, de banda izquierda, y esa zona no estaba hoy precisamente... Llaman a Gavi. Potable. Pues atención que va a tener minutos Gavi. La pelota es para Pedri. Pedri para Jules Koundé. Dentro del área Jules Koundé buscando la línea de fondo. Saca el pase, el disparo Pablo Torre. Cuarto del Fútbol Club Barcelona. Pablo Torre acaba de redondear la noche goleadora del Barça. Cuarto del Barça. Cuarto de Pablo Torre para el Fútbol Club Barcelona. El cuarto del Barça que redondea una noche sin duda sensacional en cuanto al acierto, y con un equipo entre comillas B sobre el terreno de juego. Ves que llega el cuarto. Sí, aparte de Íñigo y de Koundé, el resto son todos los chavales de menos de 22 años, creo que son todos. Y bueno, la posición de Pablo Torre, ¿no?, que le gusta venirse para el medio, permite a
a Koundé, que ya lo hace cuando está la miña mal, pero en este caso aún más. Pisar área, meter un centro. Tiene suerte en la mala suerte del Sevilla, rebotes, ¿no? Hay 2 rebotes. No uno, sino 2. Le pega marcado y luego por las piernas. Le pega bien porque la mantiene abajo con la fuerza suficiente, pero tiene la suerte del rechazo de la Gavi. Esta sonrisa merece comentario porque es la de un chaval que encandiló al Barça ya, al mundo culé y a todo el fútbol español con sus participaciones en la selección española, con una juventud, diría que casi extravagante. Recuerdo perfectamente cuando le hice debutar Luis Enrique, que parecía que era una locura de Luis Enrique, todo lo contrario, era una seguridad de lo que venía, era una certeza, y ahí está el momento. Y el gesto de Pedri, que le coloca el brazalete de capitán después de abrazarse con Hansi Flick, abrazo con el Canario. Gavi, 348 días después, está de vuelta. Todo el equipo aplaudiéndole, todo el estadio aplaudiéndole. Y Gavi, que está de vuelta en el terreno de juego. Ahí, junto a Casado. Uno pensaría, con el tipo de juego de Gavi, tan agresivo, tan exigente en lo físico, sería, entre comillas, razonable que iniciara su vuelta a los terrenos de juego con un poco... digamos con el freno de mano ligeramente echado, pero me da a mí que no, ¿eh? Yo no sé si Gavi tiene eso. Freno de mano, has dicho. Sí. La pelota para el Sevilla. Dificultades en la presión. La entrada de Gavi en el terreno de juego casi ha provocado la sensación de que, ahí está, de que había que volver a morder. Bueno, pues, y eso que no había hecho casi ni acto de aparición Gavi. Demuestra que no ha perdido esa intensidad. Primera intervención de Gavi, primera falta para él en el partido. La pelota en juego para el Sevilla. Y que no es fácil entrar en el campo después de tanto tiempo y bueno, no coger el primer ahogo, las piernas. Buen balón para Luque Bacchio, que se marcha por la banda, pura Luque Bacchio, la mano de Iñaki, evitando, pero había salido el balón. Sí. Por lo que parece. Sí, ha levantado la bandera del asistente, sí. No me dio la impresión en directo, pero puede ser que sí. Que esa pelota hubiera traspasado por completo la línea, desde luego mejor colocado que el asistente de Burgo Bengoechea. No estábamos nosotros y tampoco ha estado nuestras cámaras ahí. Sí, sí, en fueras de juego las ha clavado todas. Sí. Y no eran fáciles las que ha tenido, ¿eh? Bueno, pues está jugando el Barcelona. Estamos en el 84 de partido en este día en el que el Barça inicia una semana de las que están señaladas en rojo en el calendario por exigente, y que lo hace las mil maravillas con un resultado holgado ante una Sevilla que ha sufrido y en el que además se da la circunstancia que tiene la oportunidad de volver a poner en el terreno de juego a Gavi. Llegó tarde a Iso, le va a costar la cartulina amarilla. La entrada Marc Casado. Tercero del partido para el jugador del Sevilla por esa acción sobre Marc Casado. La habían visto también en Pedrosa y también la ha visto en el Fútbol Club Barcelona Ansu Fati. Así que la tercera del partido. A punto de pillarle en la pierna enganchada abajo, a Casado abajo, pero felizmente para el jugador del Barcelona la consiguió liberar y no le cayó So encima. Ya está jugando Íñigo Martínez. Para el autor del último tanto del Barcelona, Pablo Torre. Cubarsí, atención al desmarque. Fermín, no sé si fuera de juego. Se queda solo Pau Víctor buscando el remate. Pau, otra de Nilan. Aparece para llevársela en la frontal. Gavi, tocó Pablo Torre. Dispara arriba de Valde. Pablo Torre Recorte de Pablo Torre extraordinario. La jugada otra vez de ataque y otra vez Nilan. El Barça ha conseguido 4 y Nilan, ahí parece que la pelota está más adelantada que Pau Víctor, y Nilan ha evitado fácilmente tres goles. Tres claros. Esta desde luego, la que le ha sacado ahí en la escuadra a la Miña Mal. Y la otra mano antes de ahí. Y la otra mano efectivamente también clarísima en la acción con Robert Lewandowski en el primer tiempo. Atención ahora al Sevilla, que lo intenta con la oportunidad y el gol del Sevilla, que se da la alegría. Y Dumbo, en los pocos minutos que ha tenido en el terreno de juego, acaba de marcar el 1 del Sevilla, el considerado en los clásicos el gol del honor. Y Dumbo, fuera de que el marcador evidentemente esté claro para el Barcelona, y Dumbo le va a dar una alegría a este partido. Velocidad tremenda en el cruce, lo hace muy bien y Dumbo, cruzándole con ventaja a Cubarsí, que no quiere evitar penalti. Luego la
solución sobre la salida de Iñaki Peña también es de categoría. Sí, los toques de aproximación son muy buenos para orientarse la pelota perfecta para finalizar luego con el interior. Bueno, es el tipo de jugada que sabemos que al Barça le puede hacer daño, pero necesitas que el envío sea preciso, que el jugador luego también esté rápido y en la conducción también no pierda esa ventaja, y la verdad es que lo ha hecho muy bien el belga para marcar su primer gol en la Liga, su primer gol en primera división. La paciencia de no caer en el fuera de juego, que lo hemos visto en muchas ocasiones. Es que parte de campo propio. Que después que aguanta hasta que ve el balón, en vez de la tentación es de salir corriendo antes de que el pase salga, y él en eso también ha estado muy acertado. Bueno, en la falta no admite discusión, ¿verdad? Por parte de Badé a Pau Víctor. La pelota para el Barça en el 87 de partido, con 4-1 en el marcador. El gol de Idumbo para el Sevilla. Y Nilan colocando la barrera. Hoy su concurso ha sido muy, como está siendo la temporada, concurso muy importante para el guardameta. Tiene el balón cerrado. El quinto, Íñigo Martínez acaba de marcar la manita para el Barcelona. El balón era un regalo. Y solo peina la pelota como debe Íñigo Martínez para marcar el quinto del Barça, que se vuelve a dar un festín, se vuelve a dar un atracón ante un rival, esta vez ante el Sevilla. De hecho, los compañeros van a felicitar a Pablo Torres por el pase. Sí, le estaba preguntando a Pablo Torres, ¿la has tocado a Íñigo Martínez? A medias, sí, ¿no? Ricardo, no lo sé. Sí. Eso le estaba preguntando Pablo Torres, no sé si termina por peinar el balón Íñigo Martínez, pero el quinto que sube al marcador. Pues ahora tengo ya más dudas, y también incluso de la posición de... Sí, no parece. Yo creo que no toca. En esa me parece que no, pero en esta parece que no, que por lo tanto sería gol directo. De todos modos, evidentemente, si está adelantado, será fuera de juego, aunque no toque. Claro, porque hace intención de jugar la pelota. Y además mediatiza por completo ahí a el guardameta, que sabe que no puede salir. Se está midiendo ahora la posición, está el VAR revisándolo. Ahí Íñigo... ¿Has tocado? ¿Has tocado o no has tocado? ¿O marcado dos o uno hoy? Bueno, pues... primero, si marca, quiero decir, si sube el gol al marcador, que hay todas las dudas del mundo. Hay un futbolista por detrás de Íñigo Martínez que está claramente en fuera de juego. Que es muy difícil de ver, ¿eh? Pero no participa, pero Íñigo da la sensación de que el hombro... Íñigo igual no, ¿eh? Íñigo igual no, sí. Porque me da la sensación de que el hombro de Gudel, creo que es Gudel. Sí. Es que hay tres que están en la línea casi. Me parece que Íñigo no está, más allá de que luego la toque o no. Y yo creo que Íñigo no toca, ¿eh? Y Cubarsí no interviene. Y la pelota no cambia de trayectoria. Y Gerard Martí es el otro, creo que yo creo que es Pau. Pues todavía no es fácil, ¿eh? La están midiendo porque no debe ser fácil, debe ser muy justa. No es nada fácil, no es nada fácil. Muy justa. El gol sube al marcador. El gol sube al marcador, será el quinto, y yo creo que se lo van a dar a Pablo Torre. Me da la sensación de que se lo van a dar a Pablo Torre. Ahora la segunda pregunta. ¿Quién se da? Pero bueno, en cualquier caso, pues fíjate, para Pablo Torre, que ha estado unos minutos sobre el terreno de juego, al menos es gol y asistencia, y si no, gol y gol. Así que... Mira, pues Pablo Torres se lo dan aquí. Sí, se lo dan a Pablo Torre de momento en la transmisión. Sería su tercer gol en el campeonato. 2 conseguidos en el día de hoy frente al Sevilla. Pues el Barça redondea la tarde con ese quinto, cuando ya se han mostrado los minutos de el alargue. Sí, 4 minutos de tiempo añadido. Pues a eso le queda al partido, que está evidentemente desde el punto de vista del reparto de puntos servido, pero no desde el marcador, porque están llegando goles en estos últimos instantes de partido también. Ahí está Gavi tocando la pelota para Jules Koundé, se la quitó de encima, intenta atacar el balón Valde, hay ventaja para el Sevilla. Balón que intenta bajar nuevamente Alejandro Valde, lo hace Martí hacia arriba, queda la pelota para Íñigo Martínez, toca atrás el balón, entregó la pelota para Iñaki Peña. Con el balón Íñigo Martínez, juega hacia atrás, marca Sadó. Minutos difíciles de jugar, ¿verdad? Este segundo tiempo para el Sevilla ha sido casi como un castigo, porque bueno, es un partido que no vas a conseguir meterte, o que te cuesta mucho meterte. Cuando tienes una oportunidad, bueno, pues siempre hay cosas que van en tu contra, lesionados, fueras de juego, con lo tanto continuos, ¿no?
situaciones negativas que te merman, y luego tienes enfrente un rival que no para la máquina, que le salen las cosas, que tiene las ideas muy claras, que hace cambios y que aún así el equipo sigue funcionando y sigue marcando goles, con lo cual, a pesar de que no quieres bueno, dejarte ir y que el Barça no te meta más, el partido te lleva a eso, ¿no? Que quiere su golito como sea, Fermín, que cada gesto que haces es de que sí, no está ni mucho menos para pensar que son minutos de la basura. Juega la pelota Badé, tentándolo por delante de el ariete del Barcelona. Toca atrás a Marcao. Pau Víctor intentando cerrar a Badé. Badé buscando la carrera de Luque Bacchio. Gerard Martín que protege. Y la pelota se la queda Iñaki Peña. Que además, bueno, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? El Sevilla iba 3-0, pero el partido no era como para que fuera perdiendo 3-0. Han sido, sí, 2-3 fallos muy puntuales que te penalizan, pero que el partido del Sevilla en el primer tiempo ha sido un muy buen partido. Ahí está con la pelota nuevamente Badé, se va tirando a la diagonal, descarga rápidamente Pablo Torre con velocidad, Jules Koundé, segundo palo, Milan. Todo lo que está haciendo Pablo Torre lo está haciendo con una calidad tremenda. Balón hacia adentro, salva la entrada de Casado, ha tocado la pelota hacia la posición de Simba y está buscando arriba el desmarque Isaac Romero sin conseguirlo. Además, Iñaki Peña hoy también ha estado muy atento en sus balones. En cuanto hay espacio, ha estado siempre adelantado y anticipándose. Gavi tiene delante a Sambi, va a jugar por dentro, toca la pelota hacia Balde, nuevamente Gavi. Se le vienen decisiones interesantes a Hansi Flick en los próximos partidos. Desde, bueno, la portería, si continuará o no. Ahora Gavi coge minutos, Fermín. Largo envío de Cubarsí, buscando arriba a su compañero, no llega la pelota a que pueda disputarla Pau Víctor y todo termina en el pitido final y en el saludo de los técnicos, la alegría de los futbolistas, algunos más y otros menos. Robert Lewandowski con sus 2 tantos, encantado, y por supuesto Gavi con la vuelta a los terrenos de juego. Robert Lewandowski, el hombre del partido. Gavi, que ha vuelto a los terrenos de juego 348 días después. El Barça ha ganado contundente con 5 tantos a 1. Ahí está un Pablo Torre que estará feliz porque probablemente le vayan a caer 2 golitos en el partido. Hansi Flick hablando con Jesús Navas, que yo creo que diciéndole a Jesús algo así como que lo va a dejar. Y esa conversación lo que demuestra es lo que contábamos en la previa, en el inicio del partido. Todo el mundo que sabe algo de esto sabe que la marcha de Jesús Navas, el día que se produzca, no es la marcha de un cualquiera, es la marcha de una leyendaza del fútbol español, del Sevilla y del fútbol europeo en general, con un currículum extraordinario y sobre todo con un legado como futbolista grandioso. Bueno, pues hoy es el día para el Fútbol Club Barcelona. Ha empezado esta semana contundente con el Bayern y con el Madrid en el horizonte, con un homenaje frente al Sevilla, el homenaje que se ha dado este 5-1. Contundente el equipo de Hansi Flick con la vuelta de Gavi. Todo buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Todo lo contrario para el Sevilla de García Pimienta, que ha sufrido un duro balapalo y que además ha visto como 2 de sus futbolistas se lesionaban. Veremos de qué alcance. Los sevillistas que se han ido hacia la zona donde estaban los seguidores propios para agradecerles el esfuerzo. Gavi agradecido también a la grada su cariño. Y por lo visto, en las 2, 3, 4 primeras acciones que hemos visto, Gavi va a volver igual que se fue, con el motor a 10.000 revoluciones. No, además es lo mejor que puede hacer, que cuando eso quiere decir que no hay dudas. Y cuando el jugador va con todo y con la intensidad anterior, pues quiere decir que está con confianza. Vamos con los protagonistas, Ricardo. Sí, estamos ya con Nemanja Gudelj, el capitán del Sevilla, después de esta derrota. Rompe la racha de 3 partidos sin perder, en un partido que entiendo que ha sido muy difícil de gestionar, sobre todo en la segunda parte cuando te vas 3-0 al descanso. Muy buena, Nemanja. Muy buena. Sí, era bueno lo que dices tú, cuando vas al descanso perdiendo 3-0, ya la segunda parte bastante difícil. Intentas entrar con un sentimiento de 0-0.
y a ver si marcas un gol y haces algo.